Me alegra mucho, como les comentaba, tenerlos por acá de nuevo. Vamos a continuar ya por semana 5. Ya hemos avanzado bastantito. Ya estamos con el último tema de números naturales, con teoría de números, para pasar a números enteros, para pasar a la parte negativa, a la parte nuevita, por decirlo así, que muchos no conocen. Entonces, la última clase estuvimos trabajando lo que era la descomposición prima de un número y lo que era el mínimo común múltiplo. Yo les comentaba que tuviésemos mucho cuidado con el mínimo común múltiplo porque se trabaja un poquito diferente, se trabaja en paralelo al máximo común divisor, pero se hace una diferenciación entre los dos y no hay que confundirlos en el examen, porque en el examen les piden el mínimo común múltiplo de un número y viene la respuesta del máximo. Entonces, si ustedes van y resuelven el máximo, entonces ahí está la respuesta. Entonces, tienen que dominar qué es el mínimo y qué es el máximo para que les logre salir los resultados de manera correcta. Vamos a hacer ahorita ejemplos para que logren ver la diferenciación entre ambos. Este, el mínimo, habíamos dicho, bueno, voy a compartirles la pantallita de una vez. Vamos por acá. Ahí está. Me avisan si se pega el internet en algún momento, chicos, para tener ahí eso arreglado. Habíamos visto primero, voy a volver un poquitito, la factorización, para los que no estuvieron en la clase anterior. Decimos que íbamos a factorizar un número compuesto en números primos. Factorizarlo era representarlo como una multiplicación, donde yo les dije que siempre traten de usar los números 2, 3, 5, 7, 11, 13 y los primos que continúen para allá. Vean que son números primos. Prueben siempre con estos números de aquí. Es importante que prueben con esos números para que nos salgan los resultados. A veces, digamos, aquí dicen, entre 4. Se puede entre 4, pero 4 no es primo, 4 es compuesto. Y la idea es representarlo en primos. Entonces íbamos dividiendo 24 entre 2 y nos daba 12, 12 entre 2 y nos daba 6, 6 entre 2 y nos daba 3, y 3 entre 3 y nos daba 1. Cuando llegábamos aquí al 1, terminábamos. Y estos números de aquí los escribíamos en forma de multiplicación. Y ya teníamos la factorización de un número compuesto. Después de eso vimos el mínimo común múltiplo y dijimos que lo que íbamos a hacer era factorizar los números que nos pedían. Igual, por los mismos primos que estábamos trabajando. Entonces, tenemos que buscar los números que los dividan a ellos al mismo tiempo, al tratar de siempre hacerlo al mismo tiempo, cuando se pueda. En este primer ejemplo teníamos el 12 y el 18, y 12 se podía dividir entre 2 y nos daba 6, y 18 se podía dividir entre 2 y nos daba 9. Quiero ver una cosa, chicos, denme un segundo. Quiero ver nada más una cosita. Ahí me escuchan. ¿Me escuchan o Sí, no? ¿O se escucha diferente? sí se escucha diferente, Ok. como más largo. Ok, voy a seguir con este entonces. Ahí sí me escuchan bien otra vez. Sí, Listo, nos quedamos con este. Entonces, dijimos aquí que 12 y 18 se podían dividir entre 2 al mismo tiempo. Entonces, como 12 y 18 se podían dividir entre 2 al mismo tiempo, lo hacíamos. Y decimos 12 entre 2 y nos daba 6. 18 entre 2 y nos daba 9. Ya 6 y 9 no se pueden dividir por un mismo número al mismo tiempo. Entonces, solamente usamos el 2, porque el 6 se sigue dividiendo entre 2. La idea es tratar de ir en orden, ir continuando con el mismo número que se inició. Entonces, 6 entre 2 nos da 3. Como 9 no se podía dividir entre 2, lo bajamos. Y eso lo hacemos porque estamos en el mínimo común múltiplo. Cuando un número no se puede, cuando al mismo tiempo no se pueden hacer, vamos bajando. Porque la idea del mínimo es terminar cuando todos lleguen a 1. Todos tienen que llegar a 1.
siempre tratando de hacerlo en paralelo, ¿verdad? Cuando yo no divido, lo bajo. Entonces, el 9 no se pudo, lo bajamos. Ahora estos dos de aquí sí se pueden entre 3, bueno, entre un número al mismo tiempo. En este caso era el 3. Entonces dividimos 3 entre 3 y nos dio 1. Y dividimos 9 entre 3 y nos dio 3. Esta fila ya llegó al primer 1. Todavía nos falta esta, vamos por 3. Y 3 se puede dividir entre 3, que nos daba 1. Ya llegamos a 1 ambas filas. Se terminó la descomposición. Todavía nos falta encontrar quién es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo lo vamos a encontrar cuando multipliquemos estos numeritos de aquí. Nos venimos y decimos 2 por 2 por 3 por 3. Estamos multiplicando estos números de aquí. Y como es una multiplicación muy grandecilla, entonces lo hacemos por partes. 2 por 2, 4 y 3 por 3, 9. Lo vamos haciendo en parejas. Y luego multiplicamos los resultados. 4 por 9, 36. Y ahí habíamos encontrado entonces el mínimo común múltiplo de estos dos números. El mínimo común múltiplo de 12 y 18 es 36. Y ahí hicimos estos ejemplos y ustedes resolvieron estos solos. Y en la clase resolvimos estos dos. Bueno, no resolvimos, los dejamos ahí como para que ustedes revisaran que tuvieran las respuestas correctas. Voy a borrar la multiplicación grande que hicimos aquí y yo les había comentado finalizando la clase que este de aquí no lo íbamos a revisar todavía, que nos íbamos a esperar a hoy para que los compañeros que no se pudiesen conectar a la clase, no se pudieron conectar a la clase, pudieran ver el proceso antes de pasar al siguiente tema. Entonces, vamos a revisar el mínimo común múltiplo de 18, 24 y 30. Vamos a ir a ver quién es el mínimo común múltiplo de ellos tres. Entonces, lo que hacemos es volver a escribir los números. Los vamos a escribir. Escribimos el 18, el 24 y el 30. Y hacemos la línea fraccionaria. Aquí yo no sé por qué se me borró lo que habíamos hecho. Ahora lo vuelvo a copiar. Y siguiendo el orden de los números que siempre tenemos que trabajar, estos de aquí, los primos. ¿Entre quién se puede dividir estos números al mismo tiempo? Entre 2. 2. Entre 2, correcto. 18 se puede dividir entre 2. Y eso nos da, ¿cuánto nos da? 9. 9, correcto. 24 se puede dividir entre 2. Que eso nos da 12. 12. Y 30 se puede dividir entre 2. ¿Cuánto nos da? 15. 15, correcto, 15. ¿Podemos seguir dividiendo entre 2? ¿Alguno No. de ahí se divide entre 2? Sí. 12. Sí, 12. Vean, chicos, yo les digo a los otros estudiantes, en otros casos, yo aquí puse el 2, alguien vino y tal vez dividió entre 3. Y entonces, como yo puse entre 2, dicen, ya lo hice mal y lo borra. No, no lo borren, esperen al final. Esperen al final y revisen la respuesta al final, porque yo sí puedo dividir aquí por 3 en lugar de 2. Recuerden que esta parte se puede hacer en desorden. Es de acuerdo a cada estudiante como lo vaya resolviendo. Mientras al final haga las divisiones correctas y vaya bajando lo que tiene, que ir bajando, que no se puede, se llega al final al mismo número. Entonces, si alguien aquí dividió entre 3, no se preocupe. Es posible que más adelante vaya a tener que dividir entre... No, es de fijo que más adelante va a tener que dividir entre 2. Entonces, no borren nada. Continúen revisando a ver si llegan a la misma respuesta al final. El 9 no se puede dividir entre 2, entonces lo bajamos. El 12 sí se puede dividir entre 2, que nos da 6. 6. Y el 15 no se puede dividir entre 2, entonces se baja. ¿Podemos seguir dividiendo entre 2 o ya pasamos al siguiente? Entre 2 todavía. Correcto, El todavía 6. podemos seguir. El 6, correcto. El 9 lo volvemos a bajar, el 15 lo volvemos a bajar y 6 dividido entre 2 nos queda 3. ¿Podemos seguir? ¿Cómo? Disculpe, profe, soy yo, Santiago, acabo de llegar. Estoy algo perdido de lo que está hablando. Pues sí, un pequeño resumen para seguir. Sí, ya hice un resumen al inicio de la clase. Vamos a ver si hacemos otro. Sí, sí, se puede. Preguntilla. Listo, entonces, estos 3 números de aquí se pueden dividir por un mismo número.
Sí, ¿Por cuál? 3. Por 3. Correcto. Estos 3 se pueden dividir por un mismo número. Vamos dividiendo entonces. 9 dividido entre 3. El resultado va aquí abajo. ¿Cuánto es 9 dividido entre 3? 3. 3, correcto. 9 dividido entre 3, 3. 3 dividido entre 3. ¿Cuánto es 3 dividido entre 3? 1. 1. Y 15 dividido entre 3. Los 3 los podemos dividir entre 3, entonces lo estamos haciendo. 15 dividido entre 3, ¿cuánto queda? 5. 5. La respuesta siempre va debajo del que estamos dividiendo. 15 entre 3 y la respuesta va debajo. 3 entre 3 y la respuesta va debajo. 9 entre 3 y la respuesta va debajo. Ya llegamos al primer 1. Ya llegamos a la primera fila con unos. Esta de aquí. Todavía nos faltan estas dos filas con unos. Podemos seguir dividiendo entre 3. 3 dividido entre 3. 1. 1, correcto. Ya llegamos a la segunda fila con unos. Todavía nos queda una. 5 no se puede dividir entre 3. Entonces, ¿qué hacemos con este 5? Porque no se puede dividir entre 3. Lo bajamos. Lo bajamos, ¿verdad? Lo bajamos. Denme un segundo. Lo bajamos. Y 5 solo se puede dividir entre 5. Y llegamos a 1. 5 entre 5, 1. Ya llegamos a la fila de unos. Esta está en 1, esta está en 1 y esta está en 1. Ya podemos encontrar el mínimo común múltiplo. Escribimos los números. Hay 1, 2, 3, números 2. 2 por 2 por 2 por. Hay 2 números 3 y hay un 5. Esta multiplicación es un poquito grande. En el examen, recuerden lo que les había comentado en la clase pasada, no salen números tan grandes. Vamos en orden. 2 por 2, 4. 2 por 3, ¿cuánto nos queda? 6. 6. Y 3 por 5, 15. Vamos a multiplicar ahora esta fila. Chicos, Profe, voy a ¿no borrar puedo la ver? respuesta. ¿Cómo? No sé, no me sale nada, veo. ¿Estás conectada desde el celular o desde una computadora? Sí, Desde el celular. no, teléfono. Entonces, tenés que buscar, irte desplazando como a la derecha o a la izquierda, como cuando uno mueve una foto, y buscar la pantalla donde yo estoy compartiendo. Ahí debe aparecerte en alguna de las pantallas. Sí, estoy en esa pantalla y no me. Pero ahora no. Voy a dejar de compartir a ver qué pasa. Pero sí te estaba saliendo. Sí, sí me estaba saliendo al principio. En este momento dejé de compartir. Voy a volver a compartir, a ver. ¿Te sale ahora? Sí, ahora sí. Listo. Gracias. Con gusto. 4 por 6, ¿cuánto es 4 por 6? Recuerden que ustedes estas multiplicaciones no las pueden hacer en la calculadora, tienen que hacerlas a mano. 24. 24. Y ahora ese 24 tenemos que multiplicarlo por 15. Ya esta multiplicación es muy grande. ¿Qué pasa con esa multiplicación? Como es tan grande, a ustedes les va a tocar hacerla afuera. 24 por 15. Vamos a recordar cómo se multiplica a mano, números con 2 dígitos. Mucha atención. Tomamos el primero, este de aquí, que en este caso es 5, y lo vamos a multiplicar por el primero de arriba. 5 por 4. 5 por 4 son 20. Podemos colocar solo el 0 y el 2 lo subimos. 5 por 2 son 10. Y 2 que tenemos arriba, 12. Y ahí, como ya es el último, sí lo podemos escribir completo, 120. Yo siempre hago esas multiplicaciones. Cuando estoy haciéndolas en papel, la hago con lápiz para poder borrar los números de arriba y que no me estorben en la siguiente. Y la siguiente muy fácil. 1 por 24 completamente. 24. Recuerden que cuando uno multiplica ya con 2 dígitos, cuando yo multiplico la primera fila, va aquí. Y cuando me voy a pasar al segundo,
Entonces abajo yo tengo que pasarme también, y para pasarme yo tengo que poner una línea aquí. Siempre cuando me cambio, tengo que ir haciendo una línea. Y multiplicamos 1 por 4, 4. 4. Y 1 por 2, 2. Dos. Correcto. Y estos números de aquí hay que sumarlos. Mal. Correcto. 0 más la rayita, 0. 2 más 4, 6. Y 1 más 2, 3. 360. Entonces, el mínimo común múltiplo de 18, 24 y 30 es 360. Y eso fue lo que estuvimos trabajando la clase anterior. El mínimo común múltiplo. Aquí repasamos el último ejercicio que ustedes hicieron. Aquí pueden comprobar si su respuesta fue correcta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Con el mínimo común múltiplo nosotros podemos llegar hasta donde sea. Podemos ir descartando, descartando, descartando y bajando y bajando y bajando. Cuando no podemos, y la idea es que si se pueden hacer todos al mismo tiempo, lo vamos haciendo. Si no se puede, lo vamos bajando para en algún momento hacerlo y al final llegar a puros unos. Esa es la idea del mínimo común múltiplo. ¿Qué es lo que pasa con el máximo común divisor? Voy a leerlo luego, que es lo más importante. Cuando estemos realizando la descomposición prima, aquí no nos vamos a llegar a todos a uno. Vamos, esto es mucho más rápido. En el máximo común divisor nos vamos a detener cuando todos los números no se puedan dividir por un mismo número. Vean por ahí, no, porque vamos a ver con el mismo de arriba. Cuando todos no se pueden dividir por un mismo número, se detiene, ya se paró. Ahí se muere el ejercicio, ahí ya multiplicamos los resultados que tenemos y ese sería el máximo común divisor. Nos detenemos cuando todos no se pueden dividir por el mismo número. Esa es la diferencia entre el máximo y el mínimo. En el máximo nos detenemos cuando ya no, un número no los divide a todos al mismo tiempo. En el mínimo, cuando no los divide a todos al mismo tiempo, bajábamos el que no nos servía, íbamos dividiendo el que se podía y después más adelante íbamos dividiendo otra vez. Entonces esa es la diferencia, que en el máximo común divisor nos detenemos cuando ya no se pueden dividir por un mismo número. Ese es el máximo. O también nos detenemos cuando el primero llegue a 1, cuando salga el primer 1. Cuando salga el primer 1, también nos detenemos porque ya no hay nada más que dividir. Vamos a ver qué quiere decir eso. Si ustedes logran ver los ejemplos que están en el máximo y en el mínimo, son exactamente los mismos números. No les hice cambio. Para que ustedes vean que la diferencia es notoria y que los resultados son distintos. Nos venimos, colocamos 12 y 18. Estamos calculando, vean aquí, el MCD, el máximo común divisor. Y hacemos la línea. Y aquí sí es por obligación. ¿Qué número los divide a ellos dos al mismo tiempo? 3. Ambos me dijeron respuestas correctas. Entonces, siempre hagámoslo en orden. Se pueden entre dos. Si comienzan con 3, no hay problema, chicos. Si comienzan con 3, no hay problema, ¿verdad? Ya se lo dije anteriormente. 12 entre 2, 6. 6. Y 18 entre 2, ¿cuánto es? 9. Compañero, el compañero 12 y 18 se pueden dividir entre 2, entonces todo bien. 12 entre 2, 9. 18 entre 2, 9. Ahora, ellos dos se pueden seguir dividiendo entre 2. Solo el 6. Solo el 6. Solo el 6. En el mínimo, vean lo que hicimos. En el mínimo solo el 6. Entonces yo seguí dividiendo entre 2. Dividí el 6 entre 2 y el 9 lo bajé porque estábamos en el mínimo. Pero ahora en el máximo dice que siempre tiene que ser por el mismo número al mismo tiempo. Y solo este se puede por 2, este no. Entonces ya no puedo seguir con 2. ¿Quién los divide a ellos dos al mismo tiempo? Profe, Díganme. El perdón, 3, profe, profe. El 3, ¿verdad? Ahí me dijeron cuál era el número que los dividía a ellos dos al mismo tiempo, ¿verdad? 2 no se puede, porque 2 sí lo divide a él, pero a él no.
Entonces, ¿cuál número me los divide ellos dos al mismo tiempo? El 3. El 3. ¿Ven? Aquí no puedo seguir usando el 2 como lo hicimos en otros ejemplos. 6 dividido entre 3 nos queda 2 y la respuesta va aquí abajo. Y 9 dividido entre 3 nos queda 3 y la respuesta va debajo de él. Ellos dos se pueden dividir por un mismo número. No. No. Él solo puede por 2 y él solo puede por 3. Ya no hay ningún número que los divida. Como ya no hay ningún número que los divida al mismo tiempo, ahí se acaba el ejercicio. Bueno, no voy a marcar eso así porque van a creer que esa es la respuesta. Ahí queda el ejercicio. Ahora sí, nos venimos a sacar quién es el máximo común divisor. Vamos a tomar los números de acá y los vamos a multiplicar. 2 por 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. 6. El máximo común divisor de 12 y 18 es 6. Vean la diferencia. El máximo común divisor de ellos dos es 6, pero el mínimo común múltiplo de ellos dos es 36. Son dos cosas totalmente diferentes para los mismos números, ¿verdad? Porque en el mínimo común múltiplo yo sí puedo seguir y seguir y seguir y seguir. Mientras que en el máximo no. En el máximo, cuando ya no se puedan por un mismo número, o uno llega allá a uno, nos detenemos. Vamos a hacer aquí para que vean. 18 y 30. ¿Se pueden dividir por un mismo número al mismo tiempo? Sí. ¿Cuál? El 2. El 2. 18 dividido entre 2, ¿cuánto nos queda? 9. 9 y 15. 9 y 15, correcto. Una vez. 30 dividido entre 2 nos da 15. ¿Se puede seguir dividiendo entre 2? No. 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 ¿Quién los divide ahora? El 3. 3. 3. 9 dividido entre 3, ¿cuánto nos queda? 3. 3. Y 15 dividido entre 3, ¿cuánto nos queda? 5. 5, correcto. ¿Se pueden seguir dividiendo por un mismo número? No. Sí. No, este solo ¿No? puede por 3 y este solo puede por 5. No. Sí. Correcto. No. Listo. Este solo por 3 y este solo por 5. Vamos a ver aquí una cosita. Vean aquí, para que vean la diferencia con el máximo. Vean que aquí vamos bien igual con el máximo. Pero en el máximo, ¿qué es lo que pasó? Que este sí podía por 3 y este no. No, aquí los dos sí podían por 3, mentira. Aquí, llegamos a 3 y 5. Este sí podía por 3 y nos dio 1. Y como este no podía por 3, lo bajamos para continuar, porque era el mínimo común múltiplo. Y ahí sí se puede continuar, vamos bajando. En el máximo, no. En el máximo, cuando no se pueda por un mismo número, nos detenemos. La respuesta de esta, 2 por 3 y otra vez 6. De pura casualidad es el mismo del anterior. No siempre, no significa que todos los máximos comunes divisores son 6. Es porque pura casualidad en estos dos números es el mismo. Vamos con este de aquí, uno de 3. 12, 24, 48. ¿Quién los divide al mismo tiempo a ellos? 2. 2. 2. 2. Que aquí queda 6, aquí queda 12 y aquí Sí. queda 24. 24. 24. ¿Quién los divide ahora ellos tres al mismo tiempo? El dos. 2. El 2 otra vez. Que aquí nos queda 3, aquí nos queda 6 y aquí nos queda 12. ¿Quién los divide ahora ellos al mismo tiempo? El 3. El Ninguno. 3. ¿Sí, el 3? Sí, todos son divisibles por 3. Sí. ¿Cuánto es 3 entre 3? 1. 1. 1. 6 entre 3, 3. 2. 2. 2. 2. Y 2 entre 3, 4. 4. Y vean lo que sucedió aquí. Llegamos a un 1. Y vean lo que decía la regla. La regla dice cuando no se pueden dividir todos al mismo tiempo o cuando llegamos al primer 1. Cuando lleguemos al primer 1, nos detenemos. Y aquí llegamos al primer 1. Ya no podemos seguir. Ya nos tenemos que detener. 2 por 2 por 3.
2 por 2, 4. Multiplicado por 3. Y esto nos queda 12. El mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, perdón, de 12, 24 y 48 es 12. 2. ¿Comprendido el máximo común divisor? ¿Alguna duda? No, todo bien. Bueno, vamos a intentar ver cómo nos va. Van a hacer ustedes estos tres solos. Ya los vamos a revisar. Entonces, vamos a revisarlos. Como es el máximo común divisor, esta parte es rapidísimo. Tenemos que sacar el de 24 y 36. Vamos a sacar el máximo común divisor de 24 y 36. Como es máximo común divisor, tenemos dos opciones para terminar. Nos detenemos. Cuando llegue el primer uno que nos aparezca, o cuando los dos números o los tres números no se puedan dividir al mismo tiempo por un número. Entonces aquí tenemos 24 y 36. Ahí están los dos números. Tenemos que sacar una línea a la par. ¿Con cuál número comenzamos? 2. 2. Y se pueden dividir entre los dos al mismo tiempo. Sí. Sí. Podría ser. No, no podría ser. Es de fijo. 24 entre 2, ¿cuánto nos queda? 12. 2. La risilla. 36 entre 2, ¿cuánto nos queda? 18. 18. 18, excelente. ¿Se pueden seguir dividiendo por 2? Sí. Sí. 12 entre 2, ¿cuánto nos queda? 6. 6. ¿Y 18 entre 2? 9. 9. ¿Se pueden seguir dividiendo entre 2? No. 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 Ahora, ¿quién los divide al mismo tiempo? 3. 3. 6 entre 3, 2. 2. 2. Y 9 entre 3, 3. 3. 3. ¿Se puede seguir dividiendo al mismo tiempo por un mismo número? No. 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 Este solo puede por 2 y este solo puede por 3. Entonces nos detenemos ahí, ya que llegamos al final. La respuesta, tomar esto de aquí y multiplicarlo. 2 por 2 por 3. 2 por 2 son 4. Multiplicado por 3, que 2. 4 por 3 son 12. Correcto. 12. Chicos, cuidado con los micros, es que se oye mucha interferencia, entonces en el video yo revisaba que esa interferencia se suena mucho. Para que tengan cuidado con los micros. Tratemos de encenderlo solo cuando vamos a participar, porfa. Vamos con estos dos de aquí. 20, 24. Pasamos la línea fraccionaria y comenzamos a dividir. ¿Quién los divide a ellos dos? Al mismo El tiempo. 2. El 2 otra vez. 20 entre 2. 10. 10. Y 24 entre 2. 12. 12. ¿Quién los divide al mismo tiempo ahora? El 2. El 2 otra vez. 10 entre 2, ¿cuánto? 5. 5. ¿Y 12 entre 2? 6. 6. ¿Se pueden seguir dividiendo por un mismo número? No. No. Este solo se puede entre 5 y este solo se puede entre 2 y 3. Entonces, ¿qué significa ahí? Que nos detenemos porque ya no se pueden dividir por un mismo número. Este solo puede por 5 y este no puede por 5. Entonces ya no se puede hacer por un mismo número. Respuesta, 2 por 2. 4. Ven, este es más rápido que el máximo, que el mínimo como múltiplo. Si tienen que hacer la diferenciación de que, y recordar lo que el máximo es cuando ya no se puedan, ¿verdad? Porque a veces los confunden. Lo hacen bien, pero los hacen al revés. Entonces, para que tengan cuidado con eso. 18, 24, 30. Nos están pidiendo el máximo común divisor de ellos 3.
¿Quién los divide al mismo tiempo? El El 2. 2. El 2. ¿Cuánto nos quedan? ¿Cuál es la mitad de 18? ¿Cuál es la mitad de 24? ¿Y cuál es la mitad de 30? 9, 12 y 15. 9, 12 y 15. ¿Quién los divide al mismo tiempo? El 3. El 3. ¿Y 9 entre 3? ¿Cuánto les quedó? 3. 3. 12 entre 3, ¿cuánto les quedó? 6. No, 4. 4, ¿Y 15 entre 3? 5, 4. ¿Se pueden seguir dividiendo por el mismo número? ¿Qué pasó? No. Tenía mal el 4. Sí, sí. ¿Cuál de la tabla del 4? Bueno, ¿cuál de la tabla del 3 nos da 12? 4. 3 por 4, 12. El 4. Ajá. Y entonces tomamos los resultados y los multiplicamos. El resultado es 2 y 13, que nos queda 6. Ven, el máximo común divisor usualmente es más rápido de hacer. Ujú. ¿Hay alguna duda con el máximo común divisor? No, todo bien. No. Listo. Creo que lo entendí. ¿Cómo? Creo que lo entendí. Listo, listo. Excelente, excelente. Si no, ahí me decís. Trata de ver los videos después. Si no, me decís. Sí, señor. Pero después de clase. Problemas. ¿Cómo? Pero después de clase, de fijo. Sí, después de clases, no ahorita. Vean. Solución de problema. En el examen, antes en el examen los preguntaban así directamente. Tienen mucha suerte porque en algunos exámenes lo preguntan, pero es muy esporádicamente. La mayor parte del tiempo, el máximo común divisor ha venido en problemas. Solución de problemas, aplicación del máximo y del mínimo. ¿Qué hacemos nosotros para resolver problemas entonces? El máximo común divisor. Lo que ustedes tienen que hacer es diferenciar, determinar si el problema se tiene que resolver con un mínimo o con un máximo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, diferenciar, ver si el problema es un mínimo o un máximo para poder resolver con lo de arriba, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber que un problema nos está hablando del mínimo como un múltiplo? Con estas palabras claves de aquí. Si en el problema dice se volverán a encontrar, coincidir, repeticiones, el más pequeño, el mínimo, o sinónimos a todas estas palabras, entonces el problema está referido a mínimo común múltiplo. Pero si el problema nos dice hallar el máximo, dividir el mayor, el más grande, exactamente cuántos, o sinónimos a todas estas palabras, ¿a qué nos referimos con sinónimos? Que puedes decir vamos a ver, que son palabras frecuentes aquí. Con exactitud, por ejemplo. La porción enorme, por decirlo así. Sinónimos a estas palabritas. Entonces, cuando sean estas palabras, el problema se tiene que resolver con máximo común divisor. Cuando sean estas palabras, se tiene que resolver con mínimo común múltiplo. Ya ustedes saben cómo hacer el mínimo y ya ustedes saben cómo hacer el máximo. Comprendido esta parte, que tienen que identificar si el problema es mínimo o máximo y las palabras claves para cada uno de ellos. De ahí, por el Vamos a hacer momento. ejemplos. Vamos a hacer ejemplos para que vean. Dice, para la fiesta de Luis Diego, su mamá compró 160 confites y 120 chocolates para preparar las bolsitas de los invitados. Para preparar las bolsitas de los invitados. ¿Cuál es la mayor cantidad posible de bolsitas que pueden alistar? Y la palabra clave está aquí. La mayor cantidad. Profe, Dígame. disculpe que lo interrumpa, ahí para el compañero que está un poquito enredado. A mí me habían explicado esto de mínimo común múltiplo y máximo común divisor, así mismo como usted lo está diciendo. Siempre que en un problema viene la cantidad mayor, sumar o más, siempre es como máximo común divisor. Siempre cuando trae palabras como de
de cantidad, o sea, de mayor, ¿me entiende? Por aquello, para que a él le agarre el tip también. Sí, sí, para la parte de problemas sería eso, correcto, que son las palabritas claves que estamos colocando acá, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por la acotación. Ojalá que al compañero también le sirva, ¿verdad? Como nos dice la compañera, entonces, como la compañera nos acaba de decir, el mayor entonces es un problema, una parte de qué, de mínimo o de máximo, De máximo. de máximo. Vean que aquí lo tenemos. En las palabras claves dice el mayor. Entonces, como en las palabras claves está el mayor, tenemos que trabajar el problema con el máximo. Vamos a ir a resolver el máximo común divisor. ¿De cuáles números? Aquí también está en el problema. 160 confites y 120 chocolates. Tenemos que encontrar en este problema el máximo común divisor de 120 y 160. Bueno, como lo que hemos de 160 y 120. Vamos a ir a resolverlo. 160 y 120. Estamos resolviéndolo con máximo y no con mínimo, ¿verdad? En el examen, ustedes pueden ir y resolverlo con mínimo y ya la respuesta estaría incorrecta. Cuando son palabras claves, ustedes los categorizan si es mínimo o máximo para la resolución, porque recuerden que son diferentes. Ellos dos, ¿entre quién se pueden dividir al mismo tiempo? 2. 2. ¿Cuánto es la mitad de 160? 80. 80, 80. ¿Y de 120? 60, 60. 60. Se pueden seguir dividiendo entre dos, ¿verdad? sí, Sí. ¿Cuál es la mitad de 80? 40. 60, ¿Y de 30? ¿De 60? Ya dije la respuesta. 30. 30. ¿Se pueden seguir dividiendo entre cuánto? entre 2, 2. Entre 2. La mitad de 40 20. 20. y la mitad de 30, 15. 15. Ya no se puede seguir dividiendo entre 2, ¿verdad? No. No, ahora entre cuánto? 3. No, 20 no se puede dividir entre 3. no, ahí No. queda. De Entre 5. 2, pero ahí No. queda. No, no queda. Hay un número que los divide ellos dos al mismo tiempo todavía. De 5, profe. El 5. Recuerden los criterios de divisibilidad, chicos. Vean, este termina en 0 y este termina en 5. Entonces Sí, pueden sí. dividir entre 5. Cierto, perdón. Ah, No se sí. preocupen, no se preocupen. Estamos aprendiendo todos ahorita. No me pidan perdón. 20 entre 5, 4. Y 4. 15, correcto. Y 15 entre 5, 3. 3. Ahora sí, no se pueden seguir dividiendo por un mismo número. Como estamos calculando máximo, ¿nos detenemos o continuamos? Nos detenemos. Nos detenemos por ser un máximo, correcto. La respuesta, 2 por 2 por 2 por 5. Y multiplicamos, porque como es máximo y mínimo, hay que multiplicar. 2 por 2, 4. Y 2 por 5, 10. ¿Y cuánto es 4 por 10? 40. 40. Y dice la pregunta, ¿cuál es la mayor cantidad posible de bolsitas que pueden alistar? Respuesta, 40 bolsitas. Con 120 chocolates y 160 confites, se pueden hacer 40 bolsitas proporcionadas de manera equitativa. Uy. ¿Ven? Así se aplica el máximo y el mínimo para cuando ustedes vayan a una fiesta y no sepan cuántas bolsitas hacer. Ustedes tienen la cantidad de confites, chocolates y todo lo que vayan a hacer y le calculan el máximo. El máximo. Y ya con eso saben cuántas bolsitas pueden hacer. Dice el siguiente ejemplo. Un auto necesita que le cambien el aceite cada 3.000 kilómetros. El filtro de aire cada 6.000 kilómetros. Y las bujías cada 18.000 kilómetros. ¿A qué mínimo número de kilómetros habrá que hacer todos los cambios a la vez? Palabra clave aquí. Mínimo. Mínimo. Mínimo.
Entonces tenemos que calcular el mínimo común Común. múltiplo de 3.000, 6.000, 18.000. Y ustedes dicen, imagínense sacarle el mínimo común múltiplo a esos números tan grandes, porque son enormes, ¿verdad? Sí. Vean lo que vamos a hacer. Lo podemos hacer aquí arriba, pero no lo hice, lo voy a hacer en este. 3.000, 6.000, 18.000. Nosotros tenemos que dividir entre números primos, pero en algunos casos particulares, más que nada en el máximo y en el mínimo, yo puedo omitir esa parte, que sean primos. Yo puedo omitir esa parte. Vean, ¿cuántos ceros tiene este número? 3. ¿Y Tres. este? 3. 3, ¿Y este? Igual 3. 3. Entonces yo puedo dividir entre 1.000. En este caso de aquí, vean este caso de aquí, ¿por qué sucede? ¿Cuántos ceros tiene este? 1. 1, ¿Y este? 1. 1. Entonces yo podía comenzar dividiendo entre 10, porque coloco el 1 y la cantidad de ceros que tienen los números. 1. Que de hecho vean que el 10 está aquí. Sí. Pero solo en el máximo y en el mínimo podemos hacer eso. En la factorización prima no. ¿Cuánto sería 3.000 dividido entre 1.000? 3. Sí, 3. 3. Simplemente cancelamos los ceros. Esa es la idea. 3. ¿Y este cuánto nos queda? 6. 2. No, entre 1.000. Ah, sí, 6. ¿Y este entre 1.000 cuánto nos queda? 18. 18. Ya nos quedó más fácil, ¿verdad? Eso es porque los 3 tienen 3 ceros. Vean, les voy a hacer otro ejemplo aquí afuera. Ya continúo con este. ¿Qué pasaría si fuese así? 300, 6.000 y 18.000. ¿Entre cuánto puedo dividir yo para simplificar? 3. ¿Cuántos 100, ceros le voy a ¿no? poner? Entre 100. Yo tengo que poner la mínima cantidad de ceros. Este tiene 2, este tiene 3 y este tiene 3. Yo pongo la mínima cantidad, 2 ceros. Y aquí se me eliminan 2 y aquí se me eliminan 2. ¿Comprendido? Son casos muy particulares, casi nunca pasan eso, casi nunca pasa eso. Ahora sí, ellos 3, ¿entre quién se pueden dividir al mismo tiempo? 3. Entre 3. Que aquí queda 1. Aquí se me está haciendo mucha bulla usted, man. Ocupo los audífonos. Los micrófonos, chicos. 6 entre 3, 2. No, 18 entre 3 no se pone. 6. 6. Sí, me fui yo. Nos dimos cuenta al mismo tiempo. Sí, sí. Llegamos al primer 1. ¿Nos detenemos o Sí. podemos continuar? Nos, Continuamos. Continuamos, No, porque es el mínimo, podemos. ¿verdad? ¿Ah? sí. Como es el mínimo común múltiplo, continuamos. El mínimo común múltiplo nos da permiso de continuar. Podemos dividir entre 2. 2 entre 1. 2 entre 2, 1. Y 6 entre 2, 3. Ya llegamos al siguiente 1. Recuerden que en el mínimo todos tienen que llegar a 1. Y podemos volver a dividir entre 3. Y aquí queda 1. Llegamos al siguiente 1. Tenemos que multiplicar 10 y 100.000 por 3, por 2, por 3. Yo les recomiendo que hagan primero esta multiplicación. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 6. 6. Y bajamos el 3 que no estamos usando. ¿Cuánto es 6 por 3? 18. Y bajamos el 1.000 que no estamos usando. ¿Y cuánto es 1.000 por 18? 18.000. 18.000. 18.000.
Entonces, ¿a qué mínimo número de kilómetros habrá que hacer todos los cambios a la vez? A los 18. 18.000 a los 18.000 kilómetros. Se hace todos los cambios al mismo tiempo. ¿Comprendido? Ujú. Sí, profe. Este tema es muy bonito. Ahí uno le va agarrando la práctica y se vuelve muy bonito. Práctica. Vienen estos 6 problemas. Traten de sacar las palabras claves. Creo que en esta parte sí se van a tardar ahí un poquitillo más. Entonces, ustedes tienen el documento digital y tienen el documento impreso, ¿sí? O solo digital, o está en el aula virtual. Perdón, en el chat de WhatsApp. Pues si alguno no lo tiene, me avisa para volverlo a pasar. Voy a dejar de compartir mientras ustedes resuelven esta practiquita. Yo creería que unos 15 minutos, 20 minutos. Me avisan cuando van terminando. No lo hagan con presión, háganlo con tranquilidad. Profe, tal vez me puede mandar el documento porque no lo tengo, porfa. Listo. Bueno, vamos a revisar entonces. Dice el primer problemita de la práctica. En el Gimnasio Nacional imparte lecciones de karate. Entonces recibe clases cada 5 días. Lucía cada 6 días. Si el 1 de abril se encontraron en el gimnasio, ¿cuál es la próxima fecha en la que Susi y Lucía se volverán a encontrar? Palabra clave, se volverán a encontrar. Solamente la palabra clave está en la pregunta. Y entonces, ¿eso sería mínimo o sería máximo? Mínimo. 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 Mínimo, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Palabra clave, volver a encontrarse. Eso es un mínimo. Entonces, ocupamos calcular el mínimo como un múltiplo de 5 y 6. Que son los días que ellas van. Nos venimos para acá y lo vamos a calcular. 5 y 6. ¿Entre quién se pueden dividir ellos? 2. 2. No importa que sean diferentes, ¿verdad? Porque como es un mínimo, no importa. Con que lleguemos a unos, como sea. 6 entre 2, 3. Ahora, ¿entre quién podemos dividir? 3. 3. El 5 lo bajamos y 3 entre 3, 1. Ahí tenemos el primer 1. Ahora, ¿entre quién dividimos? 5. 5. 5. Y bajamos, y perdón, 5 entre 5, 1. Ya llegamos a los 1. De aquí vamos a obtener el mínimo como múltiplo. 2 por 3 por 5. 2 por 3 son 6. Y bajamos el 5. Y 6 por 5, 30. 30. Entonces, ¿cuándo se volverán a encontrar? ¿Qué pasará acá? En 30 días. En 30 días se volverán a encontrar. Pero como hay fecha, uno puede dar la fecha también. A veces el examen viene por fecha. Profe, Ajá, ajá. bueno, el problema de por qué yo no pude resolver esas 3, esa es la primera que yo no pude resolver, fue porque yo también agarré el 1. El de la fecha. Sí. No, ese es porque se encontraron el 1 de abril. Esa es información para responder el problema. Sí. Eso, pero ve, ahora ya sabe que eso no lo hace. O sea, por eso es que yo siempre digo, de los errores se aprende. Ya ahora vos sabes que la fecha no se agarra. ¿Cuántos días tiene abril? ¿5? ¿Cuántos días tiene abril? 30. 30. Entonces, ¿cuándo se van a encontrar ellos de nuevo? En 30. 30 días. Sí, pero ¿qué fecha sería? Si se encontraron el 1 de abril, en 30 días, ¿cuánto sería? El 31. No, abril no tiene 31, me acaba de decir que tiene 30. El primero sería. El 1 de mayo. Se van a encontrar en un mes exacto. ¿Comprendido ese? Profe, yo ese lo saqué o sea, yo lo dividí, pero entre en sí mismos, Entre 5 y 6. correcto.
Sí, porque 2 por 3 es 6, ahí sale el 6. Da el mismo resultado igual. Correcto. Alan y Pedro comen en la misma taquería, pero Alan asiste cada 20 días y Pedro cada 38 días. ¿Cuándo volverán a encontrarse? ¿Eso qué sería? ¿Mínimo o máximo? Mínimo. Mínimo. Mínimo como un múltiplo de 20 y 38. Vamos a ir a calcularlo. ¿Entre quién podemos dividir? 2. Entre 2, correcto. 20 entre 2, 10. Y 38 entre 2, ¿cuánto nos queda? 19. Ahora, ¿entre quién podemos dividir? El 5. 2. 2. El compañero que me dijo 5 sí puede también, por aquello. No está mal. También se puede entre 5. Yo estoy dividiendo entre 2, pero vas a ver que en el camino me encuentro con 5. No hay problema. Vas a ver, ve aquí. 10 entre 2, 5 y 19 baja. Y aquí es donde vuelvo a usar el 5. A vos que seguramente te quedó invertido. Primero el 2 y primero el 5, después el 2. No hay problema. Ah, bueno. 1 y 19. 19 entre quién se puede dividir. Entre el mismo. Entre el mismo. Pues ya esta multiplicación va a ser grande. 2 por 2 por 5 por 19. Para no tener que estar haciendo multiplicaciones afuera tan grandes, vean lo que podemos hacer. 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4. Bajamos el 5 y bajamos el 19. 4 por 5, 20. 20. Y bajamos el 19. Ven, si es que si yo hubiera hecho 5 por 19, me queda mucho más grande. Después multiplicar eso por 4, más grande. Entonces, 20 por 19. 9 por 0. 9 por 0. 0. 9 por 2. 9 por 2, 18. 18. Solamente copiamos el 18 y no hay dónde subirlo porque ya era el último, lo dejamos. Nos pasamos al 1. Como nos pasamos al 1, tenemos que dejar una rayita. ¿Cuánto es 1 por 0? 0. 0. ¿Y 1 por 2? 2. 2. 2. Y procedemos con la suma. 0 más rayita, 0. 8 más 0, 8. Y 2 más 1, 3. 380. Se volverán a encontrar 380 días, más de un año. Sí. ¿Vamos bien, sí? Sí. 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 Excelente, excelente. David tiene 24 dulces para repartir y Fernando tiene 18. Si se desea regalar los dulces a sus respectivos familiares de modo que todos tengan la misma cantidad y que sea la mayor posible, ¿cuántos dulces repartirán a cada persona? ¿A cuántos familiares regalarán dulces cada uno de ellos? Entonces, palabra clave, el mayor posible. Que sea mayor. Ajá, entonces el mínimo o máximo. 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 Máximo Bueno. común. Y lo- División Está mal, entonces. de 24 y 18. Cuidado con el micrófono, chicos. ¿Entre quién se pueden dividir ellos? 2. 4 nos da. 12. 9. 12 y 9. 12 y 9, correcto. Ahora, ¿entre quién se pueden dividir? 3. 3. 3. 4 y 3. ¿Se pueden seguir dividiendo por un mismo número? No. 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 Nos venimos por acá y decimos 2 por 3. 6. Tienen 24 dulces y 18 y van a regalar los dulces a sus respectivos familiares, de modo que tengan la misma cantidad y que sea la mayor posible.
¿Cuántos dulces van a repartir a cada persona entonces? 6. 6. Profe, y ahí donde hace la pregunta, ¿cuántos familiares regalará dulces cada uno de ellos? David, Perdón, ¿puedes volver a repetir? digamos, el problema trae dos preguntas. ¿Cuántos dulces Ajá. repartirán a cada persona y a cuántos familiares le regalará dulces cada uno de ellos? Entonces, David le regalaría a 4 familiares 6 dulces y Fernando le regalaría 3 a 3 familiares 6 dulces. Así es, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, ok. Entonces, ahí ya estaría la respuesta dada también. Ese tipo de pregunta doble no viene en el examen y esta tampoco. Esas fue que yo las tomé de unos libros para trabajar un poquito más avanzado. Pero la parte importante es esta de acá y ya la compañera nos acaba de decir cómo se hace la otra parte que está súper bien. Entonces, ¿duda con esta? Todo bien, profe. Vamos con esta de acá. Dice Andrés tiene una cuerda de 120 metros y otra de 96 metros. Desea cortarlas de modo que todos los trozos sean iguales, pero lo más largo posible. ¿Cuántos trozos de cuerda obtendrá? Aquí está la palabra clave. ¿Eso sería mínimo o máximo? Lo más largo posible. Si nos venimos a las palabras claves, no dice nada Máximo largo, como un pero divisor. correcto. Nos vamos con sinónimos, ¿verdad? Con el más grande. Es sinónimo, más largo. Entonces, máximo. Están volando ustedes, chicos, para el examen. Máximo común divisor de 120 y 96. Ven, este no tiene ceros todos, entonces ahí no se puede hacer lo de la ley del cero que hicimos ahora. 120 y 96. ¿Entre quién se pueden dividir? 2. 2. ¿Cuál es la mitad de 120? 60. ¿Y la de 96? 48. 48. Todavía se les puede sacar mitad. ¿Cuál es la mitad de 60? 30. 30. ¿Y de 48? 24. 24. Todavía se les puede sacar mitad. ¿La mitad de 30? Sí. 15. Ajá. ¿Y la de 24? 12. Entonces, ya no se les puede sacar mitad. Ahora, ¿qué tienen ellos en común? Tercera, profe. Tercera. 15 entre 3. 5. 12 entre 3. 4. ¿Es máximo común divisor? ¿Continuamos o nos detenemos? Tenemos. Hasta ahí llegamos. Correcto, nos Ahí detenemos. estamos. Correcto. Entonces decimos 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4. Y 2 por 3, 6. Y 4 por 6, 24. aquí está la respuesta. Va a tener 24 trozos de igual tamaño en esas dos cuerdas. En una banda compuesta por un baterista, un guitarrista, un bajista y un saxofonista, el baterista toca en lapsos de 8 tiempos, el guitarrista en 12 tiempos, el bajista en 6 tiempos y el saxofonista en 16 tiempos. Si todos empiezan al mismo tiempo, ¿en cuántos tiempos sus periodos volverán a iniciar al mismo tiempo? Mínimo como múltiplo. Al mismo tiempo, ¿verdad? Encontrarse y todas esas cosas. Entonces, correcto. Mínimo común
múltiplo. Vean aquí los números. 8. Porque el baterista toca en 8 tiempos. El guitarrista en 12. El bajista en 6. Y el saxofonista en 16. Y tenemos que sacar el mínimo de ellos. Voy a hacerlo aquí mismo. Voy a hacer la rayita aquí esta vez. ¿Entre quién? 2, 2. ¿Y 8 entre 2? 4, 4, Correcto. 12 entre 2. 6, 6 entre 2. 3, Y 16 entre 2. 8. 8. ¿Se pueden algunos entre 2? Como es mínimo, ¿continuamos o nos detenemos? Continuamos. Continuamos. Vamos a seguir los que se pueden entre 2. O sea, 4 entre 2, ¿cuánto es? 2, 2. ¿El 6 entre 2? 3, 3, ¿qué pasa? lo bajamos. Lo bajamos. ¿Y 8 entre 2? 4, 4. Se puede todavía entre 2, ¿verdad? 2 Sí. entre 2. 1. 1, 3 no se puede, lo bajamos. 3 Lo no se bajamos. puede, lo bajamos. 4 entre 2. 2, Y todavía se puede por 2 nuevamente. 1 no se puede. Bueno, el 1 ahí queda, digámoslo ahí arriba. A mí me gusta dejarlo arriba. Bajamos el 3 porque no se puede. Y 2 entre 2, 1. Ya llegamos al siguiente. Ahora, ¿entre quién? 3, Es 3. Y cuando hacemos ese de 3, ya llegamos a 1 y 1. Porque ambos se pueden dividir entre 3. Y aplicamos la propiedad. 2 por 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4, 2 por 2. 4, Y el 3 lo bajamos. 4 por 4. no, 6. ah, 16. 4, 16, Y 16 por 3. Este hay que lo hacer afuera, si ustedes quieren. 48. 48, si se saben ahí la tabla, que está muy bien. O sumamos. 16, 16, 16, como ustedes prefieran. 48. Volverán a iniciar al mismo tiempo en 48 tiempos. ¿Comprendido ese? ¿Dudas con ese? No. bien, profe. Excelente. Un sitio turístico en el Caribe ofrece 3 diferentes cruceros. Uno tarda 6 días en ir y regresar a su punto de inicio. El segundo tarda 8 días y el tercero tarda 10 días. Si los 3 cruceros partieron al mismo tiempo hace 39 días, ¿cuántos días faltan para que vuelvan a partir el mismo día todos los cruceros? Mínimo. Mínimo, ¿verdad? Aquí lo sacamos el mismo. Mínimo como múltiplo, el primero tarda 6 días. El otro tarda 8 días y el otro tarda 10 días. Vamos a hacer aquí mismo. ¿Entre quién se pueden? 2, 2. 6 entre 2. 3, 8 entre 2. 4, Y 10 entre 2. 5. 5. 5, Todavía se puede 1 por 2 ahí. Entonces, el 3 lo bajamos. 4 entre 2. 2, 2. Y el 5 lo bajamos. lo bajamos. Ahora, ¿entre quién? 2, Bueno, entre 2, correcto. ¿Se puede entre 3 o se puede entre 2? Ya saben, ¿verdad? Nada más bajan el 2. Si fuese el caso que lo hicieron entre 3. Bajamos el 3, 2 entre 2, 1 y 5. Ahí se mantiene. Ya llegamos al primer 1. Ahora, ¿entre quién? 3,
que 3 entre 3, 1, y bajamos el 5. Y finalmente, ¿entre quién? 5. Que ya queda 1. Ya tenemos los 3 unos. Probamos 2 por 2 por 2 por 3 por 5. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. y el 5 lo bajamos. 4 por 6, 24. y eso hay que multiplicarlo por 5. ¿Cuánto es 24 por 5? 120, profe. 120. Dice que los cruceros partieron al mismo tiempo, hace 39 días. ¿Cuántos días falta para que vuelvan a partir el mismo día? Si dura 120 días en encontrarse de nuevo, en dar toda la vuelta y encontrarse todos al mismo tiempo, y ya llevan 39 días en alta mar, ¿cuánto falta para que se encuentren todos al mismo tiempo? ¿Qué hacemos? Esta. Una resta. Porque de los 120 días que dura, ya tenemos 39. Ya ha hecho 39 recorrido. ¿Cuánto es 120 menos 39? ¿La hacemos a mano? 81. Vamos a ver. El 2 le pide prestado aquí. Bueno, le presta, eso se convierte en 10. Y el 2 se convierte en 1. Le va a prestar aquí y este se convierte en 11. Y 11 menos 3, 8. 81, como nos dijo el compañero. Faltan 81 días. Eso sería mínimo y eso sería máximo. Y aplicación, problemas. ¿Alguna duda con este tema? No, señor. Yo sí, profe, a mí me Listo. costó diferenciarlos. Como les comentaba, para diferenciarlos, aprovechemos, entonces que todos estamos aquí. Vea, por ejemplo, usualmente usted la diferencia la va a hacer en la pregunta. En la pregunta del problema. Vea que este problema dice, ¿cuántos días faltan para que vuelvan a partir el mismo día? Aquí está la palabra clave, el mismo. Si nos venimos aquí arriba, las palabras claves, cuando diga el mismo o algún sinónimo del mismo, estamos hablando de mínimo o máximo. Mismo, ¿a qué se le relaciona usted? ¿A qué lo ve como sinónimo? ¿A volver a encontrarse, a coincidir, o al mayor, al más grande? ¿A cuál se le parece? El mínimo. Al mínimo, está metido entre los sinónimos de aquí. Para que vuelvan a encontrarse el mismo día. Creo que más bien dice hasta encontrarse. Bueno, no, volverán a encontrarse. ¿Y cuántos días faltan para que se encuentren? Bueno, para que partan todos el mismo día. Para que sea el mismo día es prácticamente un sinónimo a volver a encontrarse. Entonces, por eso es un problema de mínimo, por la palabra clave mismo. Vea esto. Nos vamos a la pregunta. Y la pregunta dice, ¿cuál es la mayor cantidad? ¿Y ese con quién se asocia? ¿Con mínimo o máximo, según las palabras claves? Mayor. Máximo. Aquí está, mayor. Entonces el problema se tiene que resolver con el máximo. Las preguntas siempre lo dan. Ve aquí. El mínimo número. Mínimo. Aquí está metido la palabra mínimo. En los de MCM. MCM. Ahora sí. Y ahí voy. Listo, listo. Dale, ahí con la práctica le das agarrando el toquecillo. Si no, ahí me decís luego. Está bien, profe, gracias. Los demás, chicos, con gusto. ¿Los demás? Todo bien. Listo. Voy a pasar lista, chicos. No se desconecten y recuerden que tienen que decir presente. Profe, disculpe, Bismarck, tengo que irme ya, tengo que llevar a mi hijo a natación, entonces, si quiere me anota o no sé. Listo, Gracias. listo. Yo te anoto.